Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta que el intérprete de la ley formuló a Yeshua era de vital importancia. Los fariseos que lo habían incitado a hacer esta pregunta esperaban que el Adón Yeshua la respondiera de tal manera que ellos encontraran algo en contra de él, algo por lo cual pudieran acusarlo y condenarlo ante el pueblo. El dominio propio de Yeshua, la sabiduría y autoridad con la que hablaba era algo que no podían entender. Cuando el intérprete de la ley formuló esta pregunta, Yeshua sabía que la sugerencia provenía de sus más acérrimos enemigos, los que estaban tendiendo una trampa para atraparlo en sus palabras. El Adón Yeshua contestó la pregunta colocando la carga sobre el intérprete de la ley, de modo que respondiera su propia pregunta ante la multitud. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. La obediencia a los mandamientos de Yahweh es el precio de la vida eterna. Hay una obra muy extensa e importante que cumplir en la humanidad caída. Esta es la verdadera interpretación de la conversión genuina. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. La respuesta a esta pregunta, según fue dada por el intérprete de la ley, comprende el deber total del hombre que está buscando la vida eterna. El doctor de la ley no fue capaz de evadir una pregunta tan directa y significativamente expresada como la que tenía que ver con las condiciones de la vida eterna. Comprendió sus implicancias y la necesidad de responder a las demandas de la ley con el amor supremo a Yahweh y al prójimo como a sí mismo. Sabía que no había hecho ni una cosa ni la otra, y la convicción de su negligencia en obedecer los primeros 4 mandamientos y los últimos 6, especificados claramente en las palabras de los oráculos santos de Yahweh, fue grabada por el Espíritu Santo en su corazón. Se vio a sí mismo pesado en la balanza del santuario y hallado falto. No servía a Yahweh por encima de todo, porque no lo había amado por encima de todo. Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Decididamente carente de este requerimiento de la ley de Yahweh, fracasó indiscutiblemente en amar a su prójimo como a sí mismo. Así, ante la multitud, él mismo presentó en concisas palabras las condiciones del Evangelio para cada miembro de la familia humana.
que está delante de Yahweh hoy. Obtenga la vida eterna. Estas condiciones son invariables, sempiternas. Es menester sembrar las semillas del Evangelio. De la práctica de la verdad depende la salvación de cada alma humana. Muchas veces podemos cometer el tremendo error de leer la Biblia de una forma superficial. Es posible que leamos varios capítulos de la Biblia, varias hojas, que la podamos leer inclusive de tapa a tapa, y eso no nos va a ayudar a crecer espiritualmente, porque lo importante no es la lectura superficial, sino poder meditar en aquellas cosas que posiblemente estemos estudiando en ese momento. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, hallamos la pregunta que el intérprete de la ley le hizo al maestro: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Acaso el intérprete de la ley no sabía cuál era la respuesta que iba a recibir? Y es la que recibió de los labios de aquel hombre que jamás hombre alguno habló como ese hombre. Le contesta con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y eso es lo que usted y yo, amigo y amiga que me escuchas, debiéramos de estar reflexionando en cada momento que abrimos la Sagrada Escritura, para poder comprender y al mismo tiempo comprobar si nuestra vida, si nuestras acciones, si nuestra forma de ser coincide con lo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? De ahí la importancia que nosotros debemos tener tiempo siempre para poder meditar en aquellas cosas que estamos leyendo. En definitiva, la respuesta que el Creador le dio al intérprete de la ley era que él tenía que tener una plena obediencia a los mandamientos de Yahweh, porque ese es el precio y el premio que cada uno de nosotros podemos tener para obtener la vida eterna. La obediencia a todos los mandamientos de Yahweh. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y en esa ley, que fue escrita en 2 tablas de piedra por el mismo dedo del Creador, hallamos que en una de esas piedras hallamos los 4 mandamientos que están directamente relacionados de nuestro amor hacia aquel que dio su vida por nosotros. Y en la otra piedra, en la otra tabla, los otros 6 mandamientos que indican mi relación con mi prójimo. En la primera revela mi amor hacia mi Creador. En la segunda tabla, mi amor hacia el prójimo. Y es lo que le respondió el Salvador al intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Que esta reflexión, amigo y amiga que me escuchas, nos pueda llevar a ser sensibles a la obediencia a sus mandamientos, porque en la obediencia a sus mandamientos estaremos cumpliendo el amor a nuestro Padre Celestial y el amor a nuestro prójimo, preparándonos para ese encuentro maravilloso con nuestro Salvador, que tendrá lugar cuando Él aparezca por segunda vez en las nubes de los cielos, cuando venga a redimir a su pueblo. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.